Bueno, seguimos en nuestro viaje por el libro de Apocalipsis y habíamos dicho que el bosquejo general lo presenta Juan en el capítulo 1, el versículo 19. Fundamentalmente 3 partes contiene esta estructura y él que había recibido la revelación del Señor Jesucristo tiene una reacción y dice el texto bíblico que él cae postrado ante la presencia del Señor. Este Cristo exaltado que Juan ve es el Cristo que desde allí observa a la iglesia, evalúa a la iglesia. Entonces ahora él en la segunda parte del bosquejo va a desarrollar las cosas que son. La iglesia en el tiempo actual es el cuerpo de Cristo, está desarrollándose, las cosas que están sucediendo en este momento están siendo profundamente observadas y evaluadas por el Señor. Y Él va a tomar entonces 7 iglesias representativas del Asia Menor. Ellas son Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea, para que él pueda compartir lo que está observando de la iglesia en el plano general antes de las cosas que sucederán después, que nosotros vemos en el capítulo 4 y el versículo 1, que es en primer lugar el arrebatamiento de la iglesia, para que comiencen luego a sucederse aquí en la tierra los eventos que tienen que ver con el pueblo de Israel y con la purificación de la tierra y las naciones. Bueno, entonces tenemos aquí que el Señor manda 7 cartas a 7 iglesias en el Apocalipsis. Jesús las proporciona y las instrucciones que Jesús le dio a estas 7 iglesias acerca de vencer el pecado nos dan un entendimiento a nosotros práctico acerca de lo que nosotros tenemos que vencer también hoy para recibir gloriosos galardones eternos en el siglo, en el tiempo venidero. En estas 7 cartas Jesús habló de recompensas ofrecidas a su pueblo con la idea de motivarlos y estabilizarlos en medio de un tiempo de profunda persecución. Así que en general se cree que Jesús eligió estas 7 iglesias, como les decía recién, para establecer una dinámica de observación similares a las iglesias de Cristo a través de la historia y con mayor relevancia a la iglesia de los últimos tiempos. Así que en primer lugar tenemos nosotros la iglesia del mensaje a la iglesia de Éfeso, que yo te voy a invitar a leer Apocalipsis capítulo 2, versículos 1 al 7. Esta es la carta de Jesús que yo he titulado Carta a una iglesia sin amor. Dice el texto bíblico: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que camina en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos. Has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Has sufrido, has sido perseverante, has trabajado arduamente por mi nombre y no has desmayado. Pero mire lo que dice el versículo 4. Pero tengo contra ti que dejaste tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, arrepiéntete y haz las obras primeras, pues si no te arrepientes, pronto vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida, que está en medio del paraíso de Dios. Jesús escribe una carta a una iglesia sin amor. La iglesia estaba enclavada en la ciudad de Éfeso. La palabra Éfeso significa deseada. Éfeso era una suprema metrópolis de Asia, cuyo
distintivo mayor tiene que ver con el templo de la diosa Diana Artemisa, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Este templo tenía 130 metros de largo, 70 metros de ancho y aproximadamente 30 metros de alto. Y allí Pablo el apóstol es enviado en uno de sus viajes misioneros para fundar la iglesia en en Éfeso. Desde Éfeso saldrán hermanos, hermanas que a lo largo del camino seguirán fundando las iglesias que se sucederán. Son las iglesias que nosotros acabamos de mencionar. A través de las 7 cartas encontramos patrones generales que se repiten. En primer lugar, en cada una de las cartas vas a ver que Jesús se presenta de una forma. Luego vas a ver que hay un elogio fundamental, básico, general de Jesucristo a la iglesia que está observando. Luego vas a ver alguna nota en la cual el Señor Jesucristo está observando alguna falla, un llamado al arrepentimiento, una promesa final. Estos elementos constituyen cada una de estas 7 cartas. ¿Quién escribe esta carta? Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Recuerda que la palabra ángel significa mensajero y probablemente con alta probabilidad está implicando aquí al pastor principal de la iglesia, el mensajero que Dios ha levantado para traer palabra de Dios, visión de Dios a la iglesia. Jesús se presenta de una manera, allí vemos en el versículo 7, el que tiene las estrellas en su diestra, el que camina en medio de los 7 candelabros de oro, dice esto. Esto implica que Cristo Jesús sostiene a la iglesia, que la iglesia no se escapa de su control, pero que más allá de estar presente en la iglesia y sostener a la iglesia, Él es el purificador de la iglesia y Él es también asimismo el pastor que protege a los pastores. Es el protector por excelencia. Jesucristo eleva a la iglesia y Él también a su vez se mueve, está en medio, dice el texto bíblico, de la iglesia. En segundo lugar, vemos aquí el elogio. Dice el verso 2, yo conozco tus obras. Y van a sucederse varias cosas a través del versículo 2 y también desde el versículo 3, que fundamentalmente las podemos resumir en algunas cuestiones generales. Esta iglesia era fiel en su servicio. La iglesia de Éfeso era una iglesia paciente, era una iglesia que demostraba constancia. Era una iglesia que demostraba tener firmeza doctrinal. Dice aquí que ella había probado a falsos maestros y había adoptado también una posición concreta contra una secta llamada la secta de los Nicolaitas, que probablemente tenían que ver con un grupo de gente que estaban sometiendo al pueblo de Dios. Y no solamente lo estaban sometiendo con actitudes de autoritarismo, sino que también lo hacían permitiendo diversas clases de indulgencias en lo que tiene que ver con la moralidad. Era una iglesia entonces fiel, firme, paciente, constante, una iglesia que había sufrido, que había trabajado arduamente y que por amor del nombre del Señor no había desmayado. Cuando abres la Biblia, en el Nuevo Testamento encuentras de que esta es la segunda carta que Éfeso recibe. Hay una primera carta que Pablo 40 años antes les escribió. Y es maravilloso ver cómo se abre la carta a los Efesios en el capítulo 1, versículo 2. Le da una característica que pinta en 2 palabras a la iglesia. Dice allí desde el 1, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros de parte de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Nota que hay 2 características. Era una iglesia de santos, posicionalmente, prácticamente también. Eran una iglesia de gente fiel. Sin embargo, hay aquí una observación. Y la observación está
en el versículo 4. Dice allí el texto bíblico: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Sabe usted que en la iglesia de Éfeso hay un filósofo presocrático muy conocido llamado Heráclito? Heráclito vivió unos 5 siglos antes del Señor Jesucristo. Y es famoso por una de las frases que incluso ha cobrado forma de canción en la actualidad, incluso en nuestro país. Cambia, todo cambia. Lo que Heráclito decía era que todo fluye y que nadie puede bañarse en un río, en un mismo río, 2 veces, porque todo está sujeto a cambio. Él también decía de la ciudad de Éfeso: nadie puede vivir en Éfeso sin llorar por la inmoralidad que en ella hay. Y en medio de esta tragedia moral había un pueblo redimido por la sangre del Señor Jesucristo para la alabanza de la gloria de su gracia, que se mantenía firme. Pero es notable que cuando encontramos 40 años después una carta a la misma iglesia, la observación que Jesús hace es que tengo contra ti, iglesia, que has dejado tu primer amor. Decía el doctor Campbell Morgan: una iglesia sin el amor a Cristo es un candelero sin luz, un adorno de museo para la sociedad. Sin amor a Cristo, la luz se apaga. ¿Sabes? Esta iglesia tenía tarea. Esta iglesia no soportaba a los falsos maestros. Esta iglesia hacía permanentemente lo que siempre hizo. Sin embargo, había una motivación en lo profundo de su corazón que había pasado, había cambiado de lugar. Había algo que había mutado dentro de su corazón. El motivo interno de hacer lo que hacían siempre había cambiado. A medida que pasa el tiempo y crece la organización, empieza a ser importante para toda la iglesia. Y sin embargo, la obra no debe nunca superar a la motivación de amar y de serle fiel primero al Señor de la obra. Así que cuando una iglesia abandona su primer amor, comienza a poner su atención en el poder y en la influencia eclesiástica. Quiero destacar algunas cosas de este tema del amor. Mira, si hay algo por lo cual los cristianos eran reconocidos, según los datos que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento, era, por ejemplo, a través del temor reverencial a Dios. Había una conducta que los separaba del mundo, 2 Corintios 7:1. Los caracterizaba el deseo de imitar a Jesús, Efesios capítulo 5, versículo 1. Los caracterizaba la santidad, Tito capítulo 2, versículos 11 y 12. Los caracterizaba la obediencia, Juan capítulo 10, versículo 27. Primera Juan capítulo 3, versículo 24, pero sobre todas las características que la Biblia presenta acerca del cristiano, la que lo destaca por sobre todas es el amor a su Señor y el amor a su Dios. Y a través del amor a Dios, el amor hacia los demás. Por ejemplo, cuando se le pidió a Jesús que dijera cuál era el mayor mandamiento de la ley, ¿te acuerdas qué decía? Él respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Mateo 22, 37 y 38. Él llamó a sus discípulos a que hicieran del amor a Él la máxima prioridad en la vida en cada uno de ellos. Y dijo: el que ama a su padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. También él dijo concretamente que había una característica en Juan capítulo 13 que iba a distinguir a los creyentes. ¿Sabes qué era? No era su actividad, no era lo que ellos estaban viviendo, no era su forma de vestir, no era su forma de hablar, sino que era el amor que
que se tuvieran los unos a los otros. ¿Por qué? Veo que el amor a Dios se va enfriando y una de las maneras más concretas que tenemos para ver esto en medio de la iglesia a la cual el Señor observa con profundo dolor que está perdiendo ese primer amor es en la frialdad en las relaciones entre nosotros. La insensibilidad, porque como dice Juan, quien dice que ama a Dios, pero no ama al que tiene a su lado, ¿cómo puede ser coherente? Es imposible que vos digas que ames a Dios y sigas teniendo problemas en tu corazón, sigas teniendo rencor en tu corazón, siga habiendo una iglesia que piensa que la actividad hace a que una iglesia sea sana, sin embargo hay algo que está fallando adentro tuyo. Esa raíz de amargura que está contaminándote, que está trayéndote problemas desde hace mucho tiempo y vos crees que haciendo cosas puedes tapar ese dolor que hay en tu corazón. Una manera concreta de ver que el amor a Cristo se enfría en medio de la iglesia es el amor que puede estar enfriándose, la insensibilidad que puede estar creciendo adentro de tu corazón. Así que es importante que nosotros nos congreguemos, dice el libro de Hebreos capítulo 10, que nosotros estamos llamados a congregarnos. Y fíjese para qué, versículo 24 y 25. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Mire qué importante, ¿no? Nosotros vemos acá cómo el Señor está reprendiendo a la iglesia sin amor, pero a la vez también el Señor está estimulándonos a congregarnos y es el momento donde nos congregamos, el momento en el cual nosotros nos estimulamos al amor unos a otros. Así que es probable que ellos no se hubieran dado cuenta, pero Jesús sí estaba mirando en lo profundo del corazón de la iglesia allí en Éfeso, esta iglesia deseada por su corazón, que algo había fallado adentro suyo y debía tomar cartas en el asunto cuanto antes. Jesús dijo en Mateo 24 que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará. Así que no es un asunto de compensación. La falta de amor entre los creyentes, que es una muestra de falta de amor con Dios, no se compensa con una suma de actividades, con una suma de tu agenda, con más cosas para hacer. El problema del desamor debe ser resuelto en lo profundo de tu corazón. Para esto hay que tomar serias medidas, porque esto es crucial para Jesús. De todas las cosas que esta iglesia hacía, estaba fallando el motor principal, y es que ellos habían abandonado el primer amor. Una de las características de una persona enamorada es que escribe cosas y no ve la hora de poder compartirlas con su persona amada. En mi caso, en mi adolescencia, juventud, no había los medios que hay hoy de tecnologías, ni mensaje de texto siquiera, ni telefonía celular. Todo era por un papel, por un papelito que uno escribía y pasaba, una carta que uno iba al correo y enviaba. Hoy ya todo eso ha cambiado, pero el punto principal es el siguiente: cuando uno ama, uno escribe y quiere compartir con el otro ese amor. ¿Por qué? Porque cuando el amor te pega, el amor pega con todo, y ese amor, ese primer amor es inolvidable. Por ejemplo, cuando nosotros vemos la relación de Jesús con Pedro, Pedro negó 3 veces al Señor Jesús. Y fíjense que el texto bíblico no menciona el problema de Pedro como una cuestión de falta de valentía. Jesús, cuando miró a Pedro, no le dijo a Pedro, Pedro, fuiste un cobarde al abandonarme. Pedro, ¿cómo hiciste para poder
ser tan incoherente para decir que me ibas a estar conmigo, que no me ibas a desamparar? ¿Cómo, Pedro, pudiste estar allí cerca mío y negarme 3 veces? No le dijo nada de eso. Cuando Jesús se encontró en aquella playa, aquel día de frustración donde no habían pescado nada, con Pedro, lo miró a los ojos y no le dijo nada de eso. No le dijo, fuiste un vulnerable, fuiste un cobarde, tu problema fue falta de valentía, sino que Jesús le preguntó 3 veces, ¿te acuerdas? ¿Me amas, Pedro? ¿Me amas, Pedro? ¿Me amas, Pedro? ¿Te das cuenta que el Señor Jesucristo aquí nos muestra que el tema principal pasa por una cuestión de amor? ¿Por qué Jesús preguntó a Pedro, ¿me amas? No era una falta de información para él. Lo que él quería era escuchar lo que había en el corazón de Pedro. Y de la misma manera, Dios quiere escuchar de nosotros hoy, como iglesia deseada por el Señor, que Él es nuestro máximo amor, que Él es el amor de nuestra vida, que su amor ha marcado nuestros corazones, que hemos tenido un encuentro con el amor de Dios, derramado en la cruz del Calvario, demostrado en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El amor derramado en cada corazón, como dice Romanos capítulo 5, a través del Espíritu Santo en cada corazón del que cree. Así que el problema de Éfeso no estaba en sus manos porque era una iglesia muy activa. El problema de Éfeso no estaba en su cabeza porque tenía clara la cuestión doctrinal. ¿Sabes dónde estaba el problema de Éfeso? El problema estaba en su corazón. Así que de nada sirve, en palabras de Pablo, capítulo 13 del primer libro de Corintios, de nada sirve lo que hagamos, lo que digamos, lo que pensemos, lo que hagamos, si no tenemos, ¿qué cosa? Amor. Muy bien. Así que con esto y con lo que nosotros leímos recién, que el Señor está demandando de mí, demandando de vos y demandando de todos que lo amemos con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, es nada más y nada menos que Jesús no quiere una parte de la iglesia, no quiere una parte de tu vida, sino que Jesucristo nos quiere a todos. El Señor no vino por partes de mi vida, el Jesucristo no vino por parte de la iglesia, el Señor está demandando todo porque Él se dio todo, Él lo quiere todo. Así que yo quiero animarte, amigo, amiga que estás aquí al alcance de mi voz, a que recuerdes de dónde el Señor te sacó. ¿Cuál ha sido tu vida pasada? ¿Cuál es el hondo pozo del pecado y del abismo de la desesperación del cual Cristo por su gracia te sacó? Y que hoy como iglesia y como miembro de la misma podamos nosotros tomar la misma determinación. La determinación de, primero, recordar, dice el versículo 5, de dónde hemos caído. Segundo, arrepentirme y hacer las primeras obras. Es un llamado del Señor para que reflexionemos en dónde nosotros hemos caído. Es un llamado del Señor porque antes, ¿sabes qué? Antes sí era muy evidente que Cristo era el dueño de tu tiempo, que Cristo era el dueño de tus fuerzas, que el Señor Jesucristo era el dueño de tus recursos, de tus labios, de tus vacaciones, de tus compras, de tus ventas. Jesucristo era el dueño de tus negocios. Jesucristo era el Señor del ministerio en el cual servías, pero ahora te ves haciendo muchas cosas porque estás solamente acostumbrado a hacerlo y nada más. Estabas antes más consciente de Jesús para escucharle, para aprender de Él, para seguir sus pisadas, pero ahora has aprendido a decidir sin Él. Entonces, recordar es lo primero. Segundo,
admitir la culpa es necesario. ¿Qué es lo que hace que pasen los días, los meses y los años y todo permanezca igual en tu vida? En otras palabras, el pensamiento de Juan es que no arrepentirnos es un desafío al mismo trono de Dios. Jesús le habla a su iglesia deseada y dice: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y claro, cuando abres la Biblia en el Nuevo Testamento, encuentras a Jesús diciendo, como decíamos recién, el amor de muchos se enfriará. Y sigues abriendo y páginas más adelante, Pablo habla de los últimos tiempos y le va a decir a Timoteo que en el tiempo final de la iglesia habrá amor, pero será un amor desviado de Dios. Y en el capítulo 6 y el verso 10 de 1 Timoteo encontramos que la raíz de todos los males es el amor, ¿a quién? Al dinero. En la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, encuentras en el versículo 2 que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos, decía Pablo, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Y 2 versículos más adelante, Pablo va a decir que estos son traidores, son impetuosos, son engreídos y también son amadores de los deleites más que de Dios. Fíjate cómo el amor se va enfriando hacia las personas, pero el amor hacia el dinero crece en muchos, el amor hacia sí mismo crece en muchos, el amor hacia los deleites crece en muchos. Y el Señor sigue diciéndonos: hey, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. La Biblia nos menciona en el primer libro de Corintios el famoso himno del amor. Y quiero dedicar estos últimos minutos a que pensemos cuándo fue la última vez que realmente permitiste que Jesús cambiara tu manera de pensar sobre algo significativo en tu vida. El ritmo de las cosas, la agenda del mundo, los compromisos personales, la actividad en la iglesia, suele embotarnos en nuestras relaciones. Jesús dijo: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, no en cómo te vistas, ni en cómo te muevas, ni en lo que hagas, sino en cuánto se amen los unos a los otros. Por eso quiero dedicar estos últimos minutos a reflexionar, no sea que el amor que el Señor está demandando de nuestra iglesia sea que nos hemos dejado de amar unos a otros, porque nuestro amor se ha desviado hacia otro lado y hemos empezado a vivir sin el otro, hemos empezado a decidir sin consultar, porque ya podemos de alguna forma seguir adelante y la Biblia dice: no, arrepiéntete. Tal vez en esta hora tengas que pedir perdón a alguna hermana, a algún hermano que te ha herido, a la cual vos también has herido. Y como dice Marcos Vidal, no hay vida ni hay iglesia si no hay perdón. En el primer libro de Corintios capítulo 13, la Biblia nos menciona algunas características del amor de Dios que se vive en la iglesia. El amor es sufrido al ser paciente con las imperfecciones de la gente. El amor es benigno porque es activo en hacer el bien. El amor no tiene envidia porque no es posesivo ni competitivo, sino que desea lo mejor para los demás. Por lo tanto, el amor no es jactancioso. El amor posee la cualidad de ocultarse y no hacer ostentación de sí mismo. El amor no es indecoroso porque no trata a los otros con arrogancia, no se comporta
con rudeza, sino con cortesía y buenas maneras. El amor no busca lo suyo, al no insistir en sus derechos o demandar procedencia alguna. Al contrario, el amor es generoso, el amor no se irrita porque no es susceptible, no es grosero, no es hostil, sino que en los momentos hostiles se mantiene en compostura. El amor no guarda rencor, no lleva la cuenta de los males que ha sufrido, sino que borra el resentimiento. El amor no se goza de la injusticia porque no se alegra del infortunio del hermano, de la hermana, del otro, ni difunde rumores maliciosos. Este amor se goza de la verdad al propagar activamente el bien. Es el amor que todo lo sufre al defender y sostener a otros. Es el amor que todo lo cree porque piensa lo mejor de los demás, porque le acredita a los demás las mejores intenciones y no es suspicaz. Este amor todo lo soporta, todo lo espera porque no se desanima con la gente, sino que cree en su futuro. El amor todo lo soporta al perseverar y permanecer leales hasta el final. Jesús dice a la iglesia hoy: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Pero si nosotros tomamos una determinación de volver al primer amor y podemos vencer a la cultura del desamor de la actualidad, Él tiene una promesa para la iglesia y dice: el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Y esto implica un contacto nuevo, acceso a la presencia de Dios, por la gracia de Dios, por el amor de Dios. Ese paraíso que se perdió en Génesis, es el paraíso que se vuelve a abrir por su gracia inmerecida aquí. Y la iglesia disfrutará de total comunión con Dios cuando haya vuelto a su primer amor. Así que esta satisfacción de comer de este árbol de la vida, este acceso, es un llamado a nuestra intimidad con Dios. Y si vos decís que amás a Dios, pero tenés problemas con tu hermano, con tu familia, es momento de que deje de pensar en otra cosa y arregles las cosas con el Señor y también con los demás. Que el Señor nos bendiga. Y si en este tiempo hay alguien aquí que ha sufrido el desamor en su vida, que no ha sido tenido en cuenta, que ha sido menospreciado, olvidado, herido, tal vez abandonado por tu padre, por tu madre, ha sido violentado, abusado y necesitas un amor, solamente hay un amor, en el mundo no hay otro igual, es el amor del Señor Jesucristo, que vino al mundo de tal manera que demostró ese amor para con nosotros en que siendo pecadores murió por nosotros. Y Él te quiere abrazar con ese amor, ahora darte una nueva vida para que seas parte de una iglesia como la nuestra, que tiene como parte de la visión amar a Dios, abrazar a las personas, alcanzar al mundo. Por eso vos haces la diferencia y nuestra iglesia hará la diferencia. ¿Sabes cuándo? Cuando rompa con la indiferencia. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos bendiga. Vamos a orar. Señor, en esta mañana queremos darte gracias porque tu presencia aquí es una realidad. Señor, quisiéramos ser una iglesia que te ame por sobre todas las cosas. Una iglesia, Señor, que no solamente te ame, sino que pueda abrazar a las personas con tu amor. Señor, si nos observas y miras muy dentro nuestro, tal vez encuentres que hemos persistido en la dificultad, que hemos sufrido por causa de tu nombre, pero que tal vez, Señor, hemos elevado tu obra por encima de ti. Queremos pedirte perdón, Señor, y rogarte que tu iglesia sea una iglesia que por sobre todas las cosas ame a Dios. En el nombre del Señor Jesús.